capítulo que hemos tocado de la ley era difícil hacerlo en 30 minutos, el que nos toca ahora, que es del Evangelio y del alcance de su gracia, pues es todavía peor hacerlo en 30 minutos, ¿ya? Y la cuestión de eso porque es que nos enfrentamos en este capítulo 20 de la confesión con un tema básicamente que levanta un sentimiento de grandeza y emoción por un lado, pero por otro lado levanta un sentimiento de insuficiencia, es decir, como ese sentimiento que tenía Pablo y que decía, ¿quién es suficiente para esto? Porque cuando hablamos del tema del Evangelio y del alcance de su gracia, debemos entender algo. Debemos entender de que estamos en realidad hablando, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando o estamos descubriendo lo que es el corazón mismo de lo que es toda la historia de la salvación. Es decir, estamos descubriendo el corazón que late dentro de todo lo que es la revelación bíblica, Cristo y su obra redentora. Aparte de esto es grandioso porque si os dais cuenta lo que es del Evangelio, básicamente pende todo lo que es el destino eterno de todo ser humano. Es decir, por un lado, aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por el Padre, el Evangelio es el único medio por el cual ese propósito de la elección, elegidos para salvación, el Evangelio es el único medio para el cual ese propósito de salvación en la elección es llevado a cabo por Dios, por gracia y fe en Cristo Jesús. Ahora bien, por otro lado nos encontramos que aquellos que rechazan el Evangelio, para ellos es locura y juicio. ¿Qué es lo que decía Pablo cuando escribió a los Corintios en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 18 les dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero esto es a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. Por lo tanto, fijaros que el Evangelio en cierta manera es algo muy amplio y glorioso. Y eso es de lo que trata la confesión bautista en el capítulo 20. Vamos a intentar hacerlo en estos 30 minutos. La confesión bautista titula el capítulo 20 de la siguiente manera, del Evangelio y del alcance de su gracia. Así que en cierta manera la confesión está hablando aquí de dos cosas distintas, del Evangelio y del alcance de la gracia del Evangelio. Son dos cosas distintas, pero que ambas están relacionadas. Es más, una depende de la otra, ¿ya? O una fluye de lo que es la otra. Así que, ¿cómo vamos a intentar desarrollar lo que es este tema? Vamos a hacerlo en dos puntos básicos, ¿ya? Primeramente, hablaremos de lo que es el Evangelio dentro del contexto de la historia de la salvación. Y ahí veremos dos cosas. Uno, que el Evangelio, dentro de ese contexto de la historia de la salvación, el Evangelio es el cumplimiento de esa historia. Y segundo, veremos algunos aspectos esenciales en el mensaje del Evangelio, ¿ya? Y segundo, pues hablaremos de lo que es el alcance de la gracia del Evangelio. Fijaros, la palabra Evangelio, ahora entramos en el primer punto, lo que es el contexto, el Evangelio dentro del contexto de la historia de la salvación. Cuando hablamos de la palabra evangelio en griego es evangelion, ¿ya? ¿Y qué es lo que significa? Todos lo sabemos. Significa buenas noticias. Y esa palabra aparece ya en el Antiguo Testamento, en la versión griega del Antiguo Testamento, que es conocida como la Septuaginta, o la versión de los 70, ¿ya? Básicamente ahí en el Antiguo Testamento la palabra evangelion, evangelio, era usada para referirse ¿a qué? Era usada para referirse a buenas noticias que eran traídas después de una victoria en el campo de batalla. Fijaros, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, el capítulo 31 y el versículo 9. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran el evangelion, las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. ¿Te das cuenta? Aquí el evangelio es entendido como ¿qué? Como buenas noticias de una victoria después de una batalla. Algo que debemos pensar también es que el término evangelio no es un término exclusivo únicamente de lo que es la Biblia. Es decir, en la literatura griega de aquel tiempo el término evangelio también era usado. Y era usado para diferentes cosas. Era usado, como hemos visto, para buenas noticias que se traían, ¿ya? Después de una victoria en una batalla. Cuando nació, por ejemplo, César Augusto, esto fue proclamado, el nacimiento de César Augusto, como evangelion, como evangelio, como nuevas noticias para el mundo.
No sé si fueron muy buenas noticias, pero fueron anunciados como buenas noticias para el mundo, ¿ya? Por lo tanto, fijaros que esto lo encontramos también en textos fuera de lo que es el texto bíblico. Ahora bien, hay una diferencia importante. Cuando vamos a ese término en la literatura griega, el término de evangelio siempre aparece en plural. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el evangelio, esas buenas noticias en plural, eran unas buenas noticias entre otras muchas buenas noticias que podían proclamarse. En contrario, cuando vamos al texto bíblico, la palabra evangelio siempre aparece en singular. Y eso es importante. Es importante ¿por qué? Porque esta singularidad del término evangelio implica que no hay ningún otro evangelio de la misma clase que el evangelio que es revelado y anunciado en las Escrituras. Pablo lo tenía claro y así se lo dijo a los Gálatas cuando les escribió en Gálatas 1, los versículos del 6 al 7, que les dije, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en el versículo 7 dice, no que haya otro, es decir, no que haya otro de esta misma clase que yo os he predicado y que yo os he anunciado. Por lo tanto, Pablo tenía claro de que el evangelio es singular. ¿En qué sentido? De que no hay ningún otro evangelio como el que se presenta, es revelado, es explicado y es interpretado por las Escrituras. Por lo tanto, fijaros que cuando tenemos esto en mente y vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que la Biblia utiliza diferentes expresiones para describir lo que es el evangelio. Y cada una de esas expresiones nos indica algo, nos muestra algo, nos define algo de ese evangelio. Fijaros en algunas expresiones. En 1 Corintios 1, 18, ya digo, aquellos que después quieran las referencias, me las pueden pedir, ¿ya? Pero fijaros en 1 Corintios 1, 18, dice, el evangelio es escrito como la palabra de la cruz. Es decir, aquí describe el evangelio como palabra, hay contenido a ser anunciado, cuyo centro es ¿qué? Cuyo centro es la cruz de Cristo. En 1 Corintios 2, 7, la sabiduría de Dios, al igual que en Efesios 3. Es decir, el evangelio es la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios manifestada en este glorioso evento del evangelio. Fijaros en Gálatas 1:6, el evangelio de Cristo, es decir, el centro del evangelio es Cristo. Efesios 3:4, el misterio de Cristo. Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Dice Pablo, porque es poder de Dios. El evangelio no es filosofía humana, el evangelio no es palabrería humana, el evangelio es poder de Dios para salvar. Por lo tanto, fijaros que todas estas expresiones nos definen ciertas cosas de lo que es el evangelio. Pero si tuviésemos que resumirlo de alguna manera, el centro vital de lo que es el evangelio es que el centro vital del evangelio es Cristo y su obra redentora. Por lo tanto, podemos decir que el evangelio es el despliegue del poder de Dios, es el anuncio de la victoria de Dios en la persona y en la obra redentora de su Hijo Jesucristo, quien por medio de gracia y fe y el derramar de su sangre salva a aquellos que el Padre ha escogido desde antes de la fundación del mundo y lleva así a cumplimiento la historia redentora descrita, narrada y interpretada en lo que es la Escritura. Por lo tanto, fijaros que cuando lo entendemos así, fijaros que el evangelio tiene que ser siempre contextualizado dentro de la historia redentora. Es decir, nosotros sabemos qué es el evangelio, ¿por qué? Porque la Biblia nos lo narra, porque la Biblia nos lo explica. La palabra de Dios es la que trae ese conocimiento. Y fijaros que la confesión de fe es clara en esto. En ese capítulo, en el segundo artículo, fijaros lo que define. Dice, esta promesa de Cristo, ¿ya? La que ha definido en el artículo 1, que es el Evangelio, la promesa en la simiente de la mujer, esa promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Tampoco las obras de la creación o la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, ni siquiera en forma general u oscura. Fijaros, paramos aquí. Fijaros qué es lo que está diciendo aquí la confesión. Que la revelación de la promesa de Cristo,
de ese evangelio extraída. ¿Por qué? ¿La conocemos dónde? No en lo que se llama la revelación general o la revelación natural. Esa revelación general o natural es básicamente la revelación de Dios, ¿dónde? En lo que es la creación, en lo que es la historia, la providencia. Ahí no conocemos esa promesa de Cristo, porque esa revelación natural es una revelación insuficiente. ¿Insuficiente en qué sentido? No en que sea imperfecta. Eso es insuficiente por dos motivos. Es insuficiente primero porque el ser humano es pecador. Y podemos ver las obras de la creación y al final podemos acabar deduciendo que en lugar de ser creados venimos de monitos de los árboles. O podemos acabar deduciendo que venimos de ¿qué? De platillos volantes y de hombrecitos verdes que hicieron experimentos en el mundo y así salió la raza humana. Es insuficiente por el pecado del ser humano que desvirtúa esto, pero es insuficiente porque Dios le ha placido que en esa revelación general no haya carácter o mensaje redentor. El mensaje redentor viene dado ¿por qué? Viene dado por lo que es la revelación especial. La revelación general deja al ser humano sin excusa, pero la revelación especial, que es la Escritura, es la que trae el conocimiento de la redención. Porque esa revelación habla de ¿quién? ¿Habla de qué? De Cristo y de su obra redentora. Vamos a fijaros que es muy importante entender el Evangelio dentro de lo que es la historia de la redención. Y cuando lo entendemos así, primeramente debemos entender el Evangelio contextualizado en esa historia como que el Evangelio es el cumplimiento de esa historia redentora. Fijaros, el evento histórico de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, ese evento histórico no surge de la nada. De la misma manera, el mensaje que anuncia ese evento histórico, el mensaje que explica ese evento histórico de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, es un mensaje que no surge tampoco de la nada. No surge como una seta en medio del bosque. Es un mensaje que está engastado dentro de lo que se llama el progreso orgánico de la historia de la salvación. Fijaros que hay varios textos que nos hablan de esto, pero fijaros en Efesios 3:5, para tomar dos textos de referencia. Efesios 3:5. Fijaros cómo Pablo describe aquí el misterio. El misterio es el misterio de Cristo, se refiere a ese evangelio. Y dice, misterio que en otras generaciones, dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fijaros cómo Pablo sitúa el misterio de Cristo, el Evangelio, dentro del eje de la historia redentora. Dice, ese misterio no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, ¿ya? Eso se refiere al antiguo pacto, como ahora. Ese ahora es el nuevo pacto. Como ahora se ha dado, se ha revelado por sus santos apóstoles y profetas. Por lo tanto, fijaros que el Evangelio es que es situado dentro del progreso de la historia de la redención. Fijaros en Romanos, como Pablo otra vez presenta el Evangelio. Fijaros en Romanos 1 y los dos primeros versículos de Romanos 1. Pablo dice esto al final, dice, apartado para el Evangelio, al final del versículo 1, apartado para el Evangelio. Y fijaros cómo ahora define ese Evangelio. Apartado para el Evangelio que Él, Dios mismo, había prometido antes por sus profetas, ¿en qué? En las Santas Escrituras. Fijaros lo que Pablo está definiendo aquí del Evangelio al cual él ha sido llamado a predicar. Ese Evangelio, Pablo está diciendo, no me lo he inventado yo, como algunos dicen que Pablo fue el inventor del cristianismo. Dice, no me lo he inventado yo. Ese Evangelio fue ¿qué? Prometido por Dios en las santas, por sus profetas en las Santas Escrituras, es decir, una referencia al Antiguo Testamento. Cuando Pablo está mostrando dos cosas aquí. Una, que el Evangelio primeramente tiene que ser entendido dentro del contexto de la historia redentora, porque es esa historia la que da contexto a ese Evangelio. Y segundo, cuando Pablo dice fue prometido antes por los santos profetas en las Santas Escrituras, si es prometido, el Evangelio entonces cuando llega al nuevo pacto, ¿cómo tiene que ser entendido? Como cumplimiento de esa promesa dada. Por lo tanto, lo que es el Evangelio es el cumplimiento de toda esa historia de la redención. Fijaros que en la Biblia nos encontramos una historia. Hay muchas historias, pero todas ellas forman parte de una gran historia,
lo que se conoce o se ha llamado como la metanarrativa, la gran historia. ¿Y esa gran historia dónde va? Nos va de Génesis, ¿hasta dónde? Hasta Apocalipsis. Nos va de una primera creación a una nueva creación con nuevos cielos y nueva tierra. Nos va de un paraíso, de un jardín perdido, a un paraíso y un jardín ganado por redención para aquellos que han sido salvos en Cristo Jesús. Y fijaros que esa historia, lo que lleva a cumplimiento todo esto, es el Evangelio. Fijaros dos textos de ejemplo, como toda esa historia mira a cumplirse en Cristo y el Evangelio. Fijaros un texto que todos sabemos, que es básicamente Génesis 3:15. Eso seguro que todos lo podríamos decir aquí básicamente de memoria. Ese texto se ha llamado el protoevangelio. ¿Y qué es eso del protoevangelio? Protos primero, evangelio, evangelio. Primer evangelio. ¿Ya? Simple. Pero fijaros qué es lo que dice Dios ahí. Dice, y pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, pero en realidad en hebreo es masculino, dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la manera en cómo Dios restablecerá lo que es precisamente lo que el ser humano, la rebelión del ser humano perdió, va a ser mediante esa lucha entre esas dos simientes. Sabemos que esto se acaba cumpliendo ¿en qué? En el Evangelio de Cristo, en la promesa de la simiente de la mujer, quien en la cruz asestó el golpe a la serpiente, pero fue con una herida, gracias a Dios, no de muerte, porque Cristo resucitó. Fijaros ahora otro ejemplo de ese cumplimiento. Fijaros en Génesis 12:3. Fijaros que esto de la simiente de la mujer, la confesión así lo define. Fijaros en el primer artículo, dice, habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los elegidos. Por lo tanto, fijaros que la confesión empieza ahí. Pero fijaros ahora en Génesis 12:3, ¿qué es lo que Dios le dice a Abraham? Al final de esa promesa, al final le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora fijaros cómo la Escritura misma interpreta esa promesa que Dios dio a Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fijaros que la Escritura nos interpreta esto en Gálatas 3:8. Y fijaros qué es lo que la Escritura interpreta de esa promesa dada a Abraham. Gálatas 3:8. La Escritura, preveyendo que Dios, y ahora fijaros, había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Literalmente dio de antemano el Evangelio, Evangelion, a Abraham diciéndolo que en ti serán benditas todas las naciones. Ahora es como la Biblia interpreta esto, esa promesa de Abraham, ¿la ve cumplida dónde? La ve cumplida en el Evangelio mismo. Dio la promesa de que justificaría por fe a los gentiles. Se le dijo eso a Abraham. Por lo tanto, fijaros que esto nos da a entender algo bien importante. Si el Evangelio es el cumplimiento de toda esa historia de la redención, hay algo que debemos entender, que a nuestro mundo le cuesta entender, de que el único medio establecido por Dios para salvar a los suyos es el Evangelio de Cristo Jesús. Sin Cristo y el Evangelio no hay salvación. Lo estableció ya Dios desde antes de la fundación del mundo y en ese progreso en la historia de la redención, Dios providencialmente movió toda la historia para que se cumpliese en ¿quién? En Cristo y en esa obra redentora. De tal manera que por esa obra Dios salvase a aquellos que Él escogió por amor en Cristo Jesús. Y fijaros que es importante entender el Evangelio dentro de esta historia por el tiempo en que vivimos. ¿Sabéis? El posmodernismo tiene muchas carencias, pero una de las carencias en relación a la historia bíblica es que no se conoce esa historia. Son iletrados en lo que es la historia bíblica. Yo recuerdo que un día en Canadá estaba hablando con un hombre que me encontré ahí a la orilla del lago Ontario y explicándole el Evangelio le dije que necesitaba salvación. Y me dice, ¿salvación? Digo, ¿salvación de qué? Dices, es que no hay nadie que me persiga a mí. Es decir, son conceptos que les parecen chino, ¿ya? Porque no se conoce esa historia. Y el Evangelio es dado dentro de ese contexto. Y por un mundo posmoderno que no conoce la historia de la salvación, es necesario contextualizar el Evangelio dentro de esa historia. Que se lo crean o no es otro asunto. Ya no es nuestra función esto. Pero explicarlo
y decirles, mirar, porque el mundo de hoy en día funciona en lo que se llama worldviews, cosmovisiones. Dice, mi manera de ver el mundo, bíblica, se sustenta. ¿Te la creas o no? La tuya hace aguas. Y es la manera de deconstruir su manera de ver el mundo para construir lo que es la visión bíblica con el Evangelio en el centro. El Evangelio es el cumplimiento de esa historia. Pero ahora fijaros que ahora tenemos que hablar de ciertos aspectos del Evangelio. ¿Qué es lo que configura y conforma el Evangelio? Fijaros que antes de pasar a este tema, hay dos libros que me gustaría recomendar, ¿ya? Uno que está escrito por, posiblemente lo habéis leído, Greg Gilbert, que el título es ¿Qué es el Evangelio? Es un libro pequeñito, finito, simple de leer, pero que va al grano. Greg Gilbert, ¿Qué es el Evangelio? Y otro es un clásico que quizá lo habéis leído, de John Stott, que es La cruz de Cristo. Ahí John Stott lleva a las profundidades de lo que sucedió precisamente en esa cruz. Pero ¿cuáles son las cosas esenciales, los elementos esenciales del Evangelio? Fijaros que Pablo se lo expresa a los corintios en 1 Corintios 15. Fijaros que ahí Pablo les explica en cierta manera el Evangelio que les ha proclamado. Por lo tanto, que les ha predicado. Por tanto, esto nos muestra que el Evangelio es ¿qué? Es contenido, mensaje que tiene que ser ¿qué? Que tiene que ser anunciado. Si es buenas noticias, se anuncian, se proclaman. Por lo tanto, el Evangelio presenta contenido, es mensaje doctrinal que tiene que ser anunciado. ¿Y qué es lo que anunciamos ahí? Fijaros en 1 Corintios, el capítulo 15, lo que Pablo les dice de ese Evangelio que les ha predicado, a partir del versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fijaros que de manera simple Pablo describe lo que es el contenido esencial del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿ya? En lugar nuestro, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y todo esto es conforme ¿a qué? A las Escrituras, Antiguo Testamento, ese cumplimiento de lo anunciado. Pero fijaros que estos son aspectos básicos. Ahora bien, evidentemente con estos 5 minutos que me quedan no podemos tocar todos los aspectos ya que implica el Evangelio, porque implica la muerte de Cristo en la cruz, la resurrección, la ascensión, también su venida, y acabaríamos el curso C222 solamente con esto, ¿ya? Y creo que no es la intención. Pero fijaros que me gustaría centrarme solamente en unos aspectos esenciales, ¿ya? Los cuales se enfocan en lo que es la cruz. Y me gustaría hacerlo con un texto que Martín Lutero dijo que era el texto que sostenía a toda la Escritura. Y es Romanos 3:25. Fijaos lo que Pablo desarrolla en Romanos 3:25. Fijaos que el texto de Romanos 3:25 está dentro de un contexto mucho más amplio, ¿ya? Y en el contexto en el cual se encuentra Romanos 3:25, si partimos de Romanos 1, Pablo plantea dos problemas, ¿ya? Plantea dos problemas que el ser humano tiene. En Romanos 1, a partir del versículo 18, el problema que el ser humano tiene es que la ira de Dios está sobre aquellos que con injusticia detienen la verdad. Es decir, el pecador está bajo lo que es la ira de Dios. Eso es un problema. Y el otro problema es básicamente en Romanos 3, que la ley ha dicho que no hay justo ni aún uno. Es decir, todo ser humano es ¿qué? Todo ser humano es culpable, sin excepción alguna, bajo la ira de Dios y declarado culpable. Por lo tanto, el ser humano necesita una justicia que pueda declararlo no culpable y perdonado. ¿Y saben qué? Hemos creado hoy en día lo que es un evangelio un tanto antropocéntrico. ¿Qué quiere decirse con esto? De que el ser humano es el centro del evangelio. Yo soy quien necesita perdón. Yo soy quien necesita salvación. Y eso es cierto. Necesitamos perdón. Necesitamos salvación. Pero el centro del evangelio no es el ser humano. El centro del evangelio es Dios. El evangelio es teocéntrico. Y ahí se presenta un dilema, lo pongo entre comillas, ¿ya? Se presenta un dilema en el ser de Dios. Dilema entre comillas, porque Dios no tiene problemas de personalidad ni dilemas, ¿ya? Pero se presenta un dilema. Dios es santo. Y Dios como Dios santo, tiene que expresar su ira sobre el pecado.
y su justicia. Tiene que hacerlo, porque de no hacerlo, ¿qué sucedería? Se negaría a sí mismo y dejaría de ser Dios. Pero por otro lado, Dios es amor y misericordia y tiene que perdonar a aquellos que a Él ha escogido, sin negar su justicia. ¿Cómo Dios resuelve ese problema? Y ese problema se resuelve en la cruz. Se resuelve en Romanos 3, 25. Fíjense lo que ahí Pablo nos dice. Vamos a leer del 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense, muy rápido. Pablo muestra 3 imágenes aquí. La primera es una imagen forense, de contexto judicial, en el versículo 24, siendo justificados. ¿Qué es esto? Hay una declaración de parte de Dios que dice, no, culpable, y tus pecados son perdonados. Ahora bien, para que esa declaración de no culpabilidad y ese perdón pueda ser ejercido, hay algo que se necesita. ¿Y saben lo que se necesita? Que la ira de Dios sea removida, para que la declaración y el perdón sea ejercido. Y esta es la segunda imagen, versículo 25. Dios puso como propiciación a Cristo. ¿Saben qué es la propiciación? Literalmente la propiciación es absorber la ira de Dios. Esto es lo que Cristo hizo en la cruz. Absorbió la ira de Dios y removió esa ira. Y cuando esa ira es removida, fíjense en el versículo 25, y quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿para qué? Para manifestar su justicia. Cuando esa ira es removida, la justicia de Dios es manifestada. No culpable y perdonado. Con una tercera imagen, esto es por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Es bajo condición de fe solo en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y ahí Dios resuelve ese dilema. Manifiesta su ira y su justicia y al mismo tiempo manifiesta su amor y su misericordia sobre aquellos que Dios, el Padre, ha escogido. Por lo tanto, fijaros que esos son los esenciales del Evangelio. Y de ahí brota, y a ver si en 3 minutos lo hago, y de ahí brota lo que es el alcance, ese es el segundo punto, el alcance de la gracia del Evangelio. Porque este Evangelio tiene que ser creído. El Evangelio tiene que escucharse y tiene que creerse. Claro, lo que Pablo les dice a los Efesios 1:13, en él, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo oído y habiendo creído. Y esto, ¿saben?, supone un problema para el ser humano, inmenso, porque el ser humano caído es imposible que crea en el Evangelio. Es un ser humano muerto en delitos y pecados y es un ser humano que por sí mismo no puede creer en el Evangelio. La total depravación, el ser humano habla de que está incapacitado para hacer algo agradable a Dios y no solamente incapacitado, no tiene la voluntad y tampoco quiere hacerlo. Arrepentirse y creer sería un acto agradable delante de Dios. Y el ser humano no puede hacer esto. ¿Cuál es la solución para que el ser humano caído pueda creer en ello? Algo tiene que ser dado en él. Dios tiene que obrar. Y fijaros en Juan 6, y con esto terminamos. Fijaros que nadie acude a Cristo a menos que algo suceda, a menos que el Padre le lleve. Fijaros en Juan 6, lo que Cristo mismo dice en los versículos 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios tiene que obrar. Y de manera muy resumida, ¿cómo lo hace Dios?
Dios, por la obra del Espíritu, regenera a aquellos que Él ha escogido. Cambia el corazón de piedra en corazón de carne. Da capacidad y voluntad, de tal manera que cuando ese evangelio es predicado y el don del arrepentimiento y fe son dados por Dios, aquel que es tocado por esa gracia responde sí a Cristo. Y esa regeneración, ese arrepentimiento y esa fe fluyen ¿de qué? De esa gracia salvadora e irresistible que fluye del evangelio de Cristo Jesús. Esto es lo que significa, hermanos, que Cristo obró nuestra salvación. Cristo no vino a una cruz a decir, yo estoy aquí, si quieres, puedes elegirme, si no, tú mismo. No, no, no. Cristo vino a salvar a los escogidos del Padre. Y eso implica que la regeneración, el arrepentimiento y la fe fluyen de esa gracia del Evangelio para obrar y asegurar la salvación de los suyos, del Evangelio y de su gracia. Y creo que debemos dar gloria a Dios por ese Evangelio precioso que Él nos ha dado.